Un hombre rico se burla de un niño pobre y se arrepiente al instante cuando ve la cara del niño en un cartel publicitario. Ethan Lancaster era un hombre que lo tenía todo: poder, riqueza y una creencia inquebrantable de que el éxito era solo una cuestión de esfuerzo. Nunca se había visto obligado a soportar dificultades. Nunca tuvo que preguntarse de dónde vendría su próxima comida. Nunca cuestionó si el mundo era justo porque, para él, siempre lo había sido. Desde una edad temprana, le habían enseñado que la ambición allanaba el camino hacia la prosperidad y que quienes fracasaban simplemente carecían de la voluntad de recorrerlo. Nacido en una familia privilegiada, su camino había estado lleno de oportunidades, sus errores suavizados por la influencia familiar. Nunca había conocido el hambre, nunca había sentido el agudo aguijón del rechazo, ni sufrido la humillación de ser menospreciado. Para Ethan, el mundo estaba dividido entre quienes se hacían cargo de su destino y quienes desperdiciaban su potencial. Se enorgullecía de pertenecer a la primera categoría. Como ejecutivo de alto nivel en el imperio inmobiliario de su padre, se había labrado un nombre en los círculos empresariales, dirigiendo las salas de juntas con una confianza que rayaba en la arrogancia. Sus días estaban marcados por almuerzos de trabajo, coches de lujo y eventos exclusivos en los que el éxito se medía por el peso de la cartera y la amplitud de las conexiones. Se rodeaba de personas de su misma estatura, lo que reforzaba su creencia de que la riqueza se ganaba con inteligencia y trabajo duro. No tenía paciencia con quienes se quejaban de su suerte en la vida, ni compasión por quienes luchaban. A sus ojos, los pobres habían elegido su destino. Daniel Hayes, por otro lado, vivía en las grietas de la sociedad, donde cada día era una batalla por la supervivencia. Tenía 12 años, pero ya había visto más dificultades de las que Ethan podía imaginar. Su mundo era un mundo de apartamentos con poca luz y luces parpadeantes, de noches acurrucadas bajo mantas raídas, mientras su madre trabajaba turnos largos como limpiadora en los mismos edificios que la empresa de Ethan poseía. Apenas llegaba a fin de mes, estirando cada dólar para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Daniel había aprendido temprano que la vida no daba segundas oportunidades. Si quería algo, tenía que luchar por ello. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, buscaba latas y botellas desechadas y las metía en una mochila vieja hasta que se le tensaba sobre los hombros. Había aprendido a ignorar las miradas que le dirigían las personas, algunas con lástima, otras con disgusto. Sabía lo que pensaban, que él era solo otro niño de la calle, otra causa perdida. Pero Daniel se negaba a dejar que sus suposiciones lo definieran. No se avergonzaba de su lucha. Tenía sueños, a los que se aferraba con fuerza, negándose a dejar que se aplastaran bajo el peso de su realidad. Soñaba con un futuro más allá de sus zapatillas gastadas y su ropa remendada, una vida en la que él y su madre ya no tuvieran que contar cada centavo. Se decía a sí mismo que si trabajaba lo suficiente, si nunca se rendía, podría superar sus circunstancias. Sus mundos chocaron afuera de un café de lujo una fresca tarde de otoño. Un lugar donde hombres como Ethan descansaban en terrazas soleadas, bebiendo café importado y discutiendo negocios que valían millones. El aire estaba cargado de aroma a frijoles tostados y pasteles recién hechos, y el suave murmullo de las conversaciones se acentuaba ocasionalmente con el tintineo de la porcelana fina. Ethan salió de su elegante auto de lujo, ajustando los puños de su traje a medida mientras observaba la acera. Su mente ya estaba en su próxima reunión, concentrado en el acuerdo que consolidaría su último triunfo comercial. Entonces vio a Daniel. El chico estaba agachado cerca de un contenedor de basura, inspeccionando cuidadosamente una lata de refresco vacía. Para Ethan era una vista normal, solo otro niño de la calle que revisaba la basura. La clase de basura que veía de vez en cuando, la clase en la que nunca pensaba dos veces. La clase de basura que había descartado hace mucho tiempo como indigna de su preocupación. Pero para Daniel, esa lata desechada era más que basura. Era otro trozo de chatarra para vender, unos pocos centavos más cerca de aliviar la carga de su madre. Le dio vueltas en sus manos, evaluando su valor, antes de deslizarla en su mochila junto con las otras. Se movía con una eficiencia practicada, con los movimientos de alguien que había hecho esto miles de veces antes. La mirada de Ethan se detuvo en el chico, con un destello de irritación en su rostro. Siempre había considerado que la gente así era una monstruosidad, un recordatorio de un mundo que no le interesaba reconocer. Sacudió la cabeza ligeramente,
desestimando la imagen mientras pasaba a grandes zancadas, con sus zapatos haciendo un ruido agudo contra el pavimento. El chico no pertenecía allí, no a esta parte de la ciudad. Este era un lugar para gente que había logrado algo de sí misma, no para aquellos que buscaban basura para ganarse la vida. Al principio, Daniel apenas notó a Ethan. Hacía mucho que había aprendido a ignorar el juicio de los transeúntes, sus comentarios susurrados, sus miradas de soslayo. Ya lo había oído todo antes, pero algo lo hizo levantar la vista y por un breve momento, sus ojos se encontraron. No hubo reconocimiento en la mirada de Ethan, ninguna comprensión compartida. Solo un fugaz momento de reconocimiento antes de que se burlara, sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, sino más bien una mueca, un movimiento de cabeza, una mirada que lo decía todo sin palabras. Daniel sostuvo su mirada por un segundo más de lo que la mayoría se hubiera atrevido. No bajó los ojos. No se encogió como muchos esperaban que lo hiciera. Simplemente observó, con una tranquila resiliencia en su expresión. No tenía nada de qué avergonzarse. En todo caso, compadecía a hombres como Ethan, hombres que vivían en pulidas torres y nunca consideraban las luchas de los de abajo. Ethan se dio la vuelta primero, ya descartando el encuentro como irrelevante, solo otro momento olvidable en su día. Continuó hacia el café. La puerta se cerró detrás de él. La calidez y el lujo del interior lo envolvieron por completo. Afuera, Daniel ajustó las correas de su mochila y se puso de pie. La brisa otoñal le alborotó el cabello, trayendo consigo los sonidos distantes de la bulliciosa ciudad. No tenía tiempo para pensar en las miradas de extraños. No tenía tiempo para perderlo en los juicios de hombres como Ethan Lancaster. Todavía había más latas por encontrar, más restos por recolectar. Su madre lo estaba esperando en casa y él tenía trabajo que hacer. Ninguno de los dos sabía que ese pequeño y fugaz momento pronto volvería a atormentar a Ethan, que las líneas entre sus mundos no eran tan fijas como él creía. Porque en una ciudad donde la riqueza y la lucha coexistían en marcado contraste, el destino tenía una forma de torcer las reglas. Y a veces, los encuentros más fugaces tenían el poder de cambiarlo todo. Ethan se acomodó en su asiento habitual en el café. El lujoso sillón de cuero se amoldaba debajo de él con una comodidad familiar. El aroma de granos de café recién molidos flotaba en el aire, mezclándose con las tenues notas de vainilla y canela de los delicados pasteles en exhibición. Tomó un sorbo lento de su café demasiado caro, saboreando la rica amargura, la calidez filtrándose a través de las yemas de sus dedos mientras sostenía la taza de porcelana. Su mirada vagó distraídamente por la acera bulliciosa, donde hombres y mujeres con abrigos a medida caminaban a toda prisa, sus zapatos lustrados repiqueteando con fuerza contra el pavimento. Era el mundo que conocía, el mundo al que pertenecía, un mundo de opulencia sin esfuerzo y apariencias cuidadosamente cuidadas. Entonces, sus ojos captaron un movimiento cerca de la entrada del café. El chico otra vez. Daniel se movía con un propósito tranquilo, con una postura erguida a pesar del peso de la mochila desgastada que colgaba sobre sus hombros. Se abrió paso entre la multitud con una facilidad practicada, con la mirada fija al frente, sin molestarse por las miradas de desaprobación que le lanzaban. Había algo en su forma de comportarse que inquietaba a Ethan, una confianza que parecía fuera de lugar, casi desafiante. Se suponía que las personas como él, aquellas que luchaban por abrirse camino a través de las grietas de la vida, eran mansas, invisibles, avergonzadas. Pero Daniel no llevaba esa carga en su rostro. Parecía existir en un espacio más allá de la compasión o la vergüenza, y Ethan encontró eso inexplicablemente irritante. Levantó su taza una vez más y continuó observando. Los clientes del café apenas notaron al chico, desestimándolo como una presencia insignificante en su mundo de privilegios. Era un ciclo que Ethan ya había presenciado antes, cómo los ricos fingían no ver a los pobres, como si reconocerlos pudiera de alguna manera empañar la prístina ilusión de su propio éxito. Sin embargo, Ethan observaba, con curiosidad brillando bajo su practicada indiferencia. Había algo desagradable en la silenciosa resiliencia de la postura de Daniel, en la forma en que se mantenía a pesar de todo lo que trabajaba en su contra. Daniel se acercó a la ventana del café, sus ojos escaneando el menú iluminado detrás del vidrio. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus dedos apretaron las correas de su mochila,
como si se estuviera preparando para la decepción incluso antes de que llegara. El menú, escrito en elegante caligrafía, mostraba artículos que costaban más de lo que podría ganar en un día de recorrer las calles. Sin embargo, no había vacilación en su expresión, solo un cálculo tranquilo, como si no se permitiera sentir el peso de la imposibilidad. Una sonrisa burlona tiró de la comisura de los labios de Ethan. La audacia de eso, la absoluta estupidez de siquiera considerar un lugar como este como una opción. Exhaló una risa silenciosa, sacudiendo la cabeza ligeramente, mientras la diversión se curvaba en su pecho. No había tenido la intención de hablar, pero las palabras se le escaparon, mezcladas con condescendencia, apenas veladas bajo el disfraz de curiosidad casual. Se preguntó si el chico realmente creía que podía permitirse algo aquí, dejando que su voz se escuchara lo suficiente para que Daniel lo escuchara. Daniel levantó la vista, sorprendido, y sus hombros se tensaron levemente. No hubo un atisbo de vergüenza, ni una retirada inmediata. En cambio, sostuvo la mirada de Ethan, con una expresión ilegible. El suave resplandor de la ventana del café iluminó los ángulos afilados de su rostro, resaltando el desafío silencioso en sus ojos. No era la reacción que Ethan había esperado. La mayoría en la posición de Daniel se habría alejado, intimidada por la sutil crueldad de alguien que tenía poder sobre ellos, pero este chico no se inmutó. Por un momento, el tiempo se alargó entre ellos, un enfrentamiento silencioso en medio del ritmo incesante de la ciudad. El ruido del café se desvaneció en el fondo. El repiqueteo de los cubiertos y el murmullo de la conversación educada no fueron más que un murmullo distante. Los dedos de Daniel se curvaron ligeramente alrededor de la tela desgastada de su mochila, su agarre firme pero sereno. Estaba acostumbrado a comentarios como estos, acostumbrado a que lo subestimaran, pero eso no significaba que no fueran dolorosos. Era simplemente que había aprendido a llevar su dolor de otra manera, a mantener su dignidad donde otros podrían haberla entregado. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, una expresión que no era ni amarga ni divertida, sino algo intermedio, un silencioso reconocimiento del momento, un reconocimiento del juego al que Ethan estaba jugando. Sin decir palabra, se dio la vuelta, sus pasos ligeros mientras volvía a pisar la acera abarrotada, desapareciendo en el flujo de la ciudad como si nunca hubiera estado allí. Ethan lo vio irse, una extraña opresión formándose en su pecho. Era una sensación desconocida, un hormigueo incómodo debajo de su cuidadosamente mantenida armadura de superioridad. Debería haberse sentido triunfante, satisfecho por el intercambio. Pero no fue así. En cambio, se sintió inquieto. El eco de la pequeña sonrisa cómplice de Daniel permaneció en su mente mucho después de que el chico hubiera desaparecido. Tomó otro sorbo de su café, pero ya no sabía tan rico. Ya no tenía la misma calidez que momentos antes. Ethan desechó la sensación y se obligó a creer que no era nada. Después de todo, no tenía motivos para preocuparse. El chico era solo otra figura sin nombre en el fondo de su mundo perfecto. Días después, Ethan recorría las calles familiares de la ciudad, con su sedán de lujo deslizándose suavemente sobre el pavimento, mientras las luces de la ciudad brillaban contra el exterior brillante. Las calles, llenas de movimiento, eran borrosas para él. Figuras que pasaban a toda velocidad, algún que otro bocinazo que rompía el zumbido rítmico del tráfico, carteles de neón que mostraban anuncios que hacía tiempo que había aprendido a ignorar. Su mente estaba en otra parte, concentrada en las interminables negociaciones, reuniones y planes que dictaban su vida. Entonces, su mirada captó algo que le dejó sin aliento. Elevándose sobre la bulliciosa calle, había un enorme cartel publicitario, que se extendía por el horizonte con una presencia audaz que no podía ignorarse. La imagen que se mostraba allí era imposible, algo que su mente luchaba por procesar de inmediato. Daniel Hayes. El mismo chico del que se había burlado días atrás ahora lo miraba desde arriba, con el rostro iluminado con una claridad sorprendente, enmarcado por un texto poderoso y autoritario. De las calles al estrellato, conozcan a Daniel Hayes, el rostro más nuevo de Perseverance. Debajo se destacaba el nombre de una prestigiosa agencia de talentos, un sello de credibilidad y éxito que hizo que a Ethan se le revolviera el estómago con algo extraño, algo que no estaba acostumbrado a sentir, incredulidad, inquietud y un dejo de arrepentimiento. Ethan volvió a leer las palabras, parpadeando, casi como si esperara que cambiaran.
Pero no fue así. El chico, ese chico, era ahora un nombre que la gente recordaría. Un chico que había descartado como un niño de la calle olvidable se había convertido en el rostro de algo mucho más grande de lo que Ethan jamás había considerado posible. La ironía era sofocante. El agudo sonido de la bocina de un coche lo devolvió a la realidad. Un conductor detrás de él se estaba impacientando y lo instaba a seguir adelante. Ethan apartó la vista del cartel publicitario, obligando a su coche a moverse con el flujo del tráfico, pero sus pensamientos se negaban a calmarse. Los últimos días se repetían en su mente, y con ellos, el recuerdo del momento fuera del café. Había sido tan rápido para juzgar, tan seguro de que Daniel era solo otra figura sin nombre en un mundo que Ethan creía comprender, pero se había equivocado. Más tarde esa noche, la inquietud lo carcomía mientras estaba sentado en su apartamento de gran altura. La ciudad se extendía debajo de él a través de ventanas del piso al techo. La vista, que por lo general era motivo de orgullo y satisfacción, ahora parecía extrañamente insignificante. Buscó su teléfono y golpeó con los dedos la pantalla de vidrio suave mientras buscaba el nombre de Daniel. Lo que encontró lo dejó congelado en el lugar. Daniel había sido descubierto por un cazatalentos semanas atrás, reconocido por su encanto crudo y sin pulir. Un fotógrafo local le había tomado un retrato callejero espontáneo, una imagen que capturaba no solo sus rasgos, sino también la tranquila resiliencia de sus ojos. Esa foto se había vuelto viral. La gente había compartido su historia, conmovida por el contraste entre las dificultades y la esperanza inquebrantable. El mundo lo había abrazado, elevándolo de los rincones desapercibidos de la ciudad al centro del escenario de la admiración. Habían llegado ofertas, contratos de modelo, patrocinios, entrevistas. Daniel Hayes, el chico al que Ethan había despedido, se había convertido en un símbolo de perseverancia. Ethan se reclinó en su silla, exhalando lentamente, con su café enfriándose intacto a su lado. Su mente se negaba a calmarse, dando vueltas alrededor de la incómoda comprensión que había comenzado a arraigarse. Se había burlado de un chico que tenía más fuerza en su joven corazón que la que Ethan había tenido en todos sus años de privilegio. Había confundido la silenciosa resiliencia con la debilidad, y ahora el mundo estaba demostrando lo equivocado que había estado. Las luces de la ciudad parpadeaban contra el cristal, distantes e indiferentes, mientras Ethan permanecía sentado en silencio, lidiando con el peso de un encuentro que había creído insignificante hasta ahora. Pasaron los días, pero la inquietud no abandonó a Ethan. Se aferró a él, una presencia inquebrantable acechando debajo de su sereno exterior. A donde quiera que se volviera, el rostro de Daniel estaba allí, mirándolo desde las portadas de las revistas que se exhibían en los escaparates, desde las páginas brillantes de los periódicos, desde las brillantes pantallas de los carteles digitales que parpadeaban contra el horizonte de la ciudad. La historia del chico se había extendido como un reguero de pólvora, capturando la imaginación de millones. Se había convertido en un símbolo de perseverancia, de triunfo contra probabilidades imposibles. No fue solo un éxito fugaz, fue una inspiración, un nombre que ahora tenía un significado mucho más allá de las calles por las que alguna vez vagó. Ethan se desplazó por su teléfono, incapaz de escapar de la avalancha de artículos y entrevistas. Los titulares elogiaban la resiliencia de Daniel y contaban su viaje con asombro. Las redes sociales rebosaban de admiración, llenas de extraños que celebraban su ascenso meteórico. Lo llamaban un faro de esperanza, un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Vieron en él lo que Ethan se había negado a reconocer la primera vez que sus caminos se cruzaron. Y ahora, por primera vez en años, Ethan se vio obligado a enfrentar una verdad incómoda. La riqueza lo había dejado ciego. Desde que tenía memoria, había creído que el éxito pertenecía solo a quienes lo merecían, que el fracaso era simplemente el resultado de la pereza o la falta de ambición. Se había convencido a sí mismo de que la vida recompensaba a quienes trabajaban duro y castigaba a quienes no lo hacían. Pero el viaje de Daniel destrozó esa ilusión. El niño había luchado contra obstáculos que Ethan nunca había imaginado. Había crecido en medio de dificultades, privado de privilegios, obligado a abrirse camino donde no los había. Y sin embargo, nunca había dejado que la amargura lo consumiera. No había resentido al mundo por su crueldad,
ni se había rendido a la desesperación. En cambio, se había levantado, cargando con su pasado con tranquila dignidad, transformando su dolor en algo más grande que él mismo. La idea inquietó a Ethan más de lo que quería admitir. Siempre había creído que entendía el mundo, que podía distinguir fácilmente entre los que prosperaban y los que fracasaban. Pero Daniel había reescrito el guión, demostrando que la determinación podía existir incluso en ausencia de oportunidades. La constatación lo carcomía, dejándolo inquieto, cuestionándose cosas que durante mucho tiempo había considerado incuestionables. Una noche, incapaz de quitarse de encima la sensación que le oprimía el pecho, Ethan se encontró conduciendo sin rumbo por la ciudad. Las calles se desdibujaban ante él, familiares pero distantes. Su mente estaba ocupada por pensamientos de los que no parecía poder escapar. Sus manos aferraban el volante. Los nudillos se apretaban mientras intentaba reprimir la creciente incomodidad en su interior. Y entonces, casi como si algo más allá de la razón lo obligara, se encontró cerca de la oficina de la agencia de talentos, la misma que había acogido a Daniel, y lo había impulsado a ser el centro de atención. Una pequeña multitud se había reunido afuera, cámaras en mano, murmullos de emoción llenando el aire fresco de la noche. Estaban esperando, con la esperanza de ver al chico que había desafiado al destino. Ethan permaneció en su auto durante un largo rato, observando desde la distancia, sin saber por qué había venido. Se dijo a sí mismo que era mera curiosidad, que no era más que un impulso pasajero. Pero en el fondo, sabía que no era así. Entonces, las puertas de la agencia se abrieron y, como atraído por una fuerza invisible, Ethan salió de su auto. Daniel emergió entre la multitud que lo esperaba. Su presencia era imponente pero modesta. No mostraba nada de la arrogancia que Ethan había asociado alguna vez con el éxito. Se movía con la misma confianza tranquila que lo había inquietado en el café, inalterado, pero profundamente diferente. Los flashes de las cámaras estallaron, las voces lo llamaron por su nombre, pero Daniel mantuvo la calma, ofreciendo asentimientos educados, reconociendo su presencia sin dejar que lo consumiera. Y entonces, como si sintiera algo más allá de la multitud, su mirada se desvió. Por un momento fugaz, sus ojos se fijaron en los de Ethan. El mundo que los rodeaba se desvaneció y el ruido de la ciudad se ahogó en un zumbido silencioso. Ethan sintió que algo se le oprimía en el pecho. Se preguntó si Daniel lo recordaba, si reconocía al hombre que una vez lo había menospreciado, que se había burlado de su presencia como si fuera invisible. Si lo hizo, no dio ninguna señal. Su expresión permaneció indescifrable. Sus ojos no mostraban rastro alguno de resentimiento, ningún indicio del desaire pasado. No hubo confrontación, ningún momento de satisfacción vengativa. En cambio, Daniel simplemente ofreció una pequeña sonrisa cómplice. Era la misma sonrisa que había esbozado en el café, la que tanto había inquietado a Ethan. Pero ahora, Ethan entendía por qué. Era la sonrisa de alguien que ya había ganado.